La mayoría de las personas pisa sin saber piedras que podrían superar en valor a un diamante. No porque brillen más, sino porque pertenecen a un grupo reducido de minerales codiciados por su rareza geológica, resistencia extrema o propiedades ópticas únicas. Y, sin embargo, su apariencia exterior rara vez delata su verdadero potencial. En su forma bruta, muchas de estas gemas, como la jadeíta imperial, el ópalo negro o ciertos tipos de granate de mantoide, no presentan el fulgor que el público asocia con las piedras preciosas. A menudo son masas opacas, de colores verdosos, marrones o negros, sin facetas ni claridad. Pero en ciertos contextos geológicos, ese mismo aspecto anodino es justo lo que debería llamar la atención. Por ejemplo, una piedra verdosa y algo cerosa en un lecho de río que drena un cinturón serpentínico puede ser indicativa de nefrita o jadeíta, y no solo una roca común. Los errores más frecuentes en el campo ocurren porque se espera encontrar belleza inmediata. Pero la identificación real comienza con pistas menos evidentes. El peso inusual en la mano, una fractura rugosa con reflejos aceitosos, o una densidad de color sin translucidez. Estos son los signos que coleccionistas serios y compradores institucionales han aprendido a reconocer en bruto, antes siquiera de aplicar pruebas técnicas. Otro factor determinante es la ubicación. La mayoría de las gemas de alto valor no se encuentra en yacimientos visibles o en minas activas, sino en arrastres secundarios, canales secos, terrazas aluviales antiguas, o suelos erosionados donde la piedra fue liberada del lecho madre. Aquí es donde la intuición y la experiencia marcan la diferencia. Un aficionado sin formación puede pisar una jadeíta de calidad gema sin siquiera notarlo, mientras que un conocedor sabría que el terreno, la textura de la piedra y su respuesta al corte bastan para levantar sospechas prometedoras. Lo más valioso no siempre está enterrado profundamente. A veces está a simple vista, pero disfrazado de lo ordinario. La clave está en saber qué detalles visuales o táctiles merecen una segunda mirada, porque una piedra que nadie recogería puede estar valorada en miles de dólares por gramo. Y si todo depende de esas primeras señales, ¿qué diferencias concretas podemos entrenar para reconocerlas al instante? La diferencia se nota en segundos, si se sabe qué mirar. Un brillo vítreo tenue en una roca pulida por el agua no dice mucho por sí solo. Pero si ese mismo brillo se combina con una fractura concoidea, curva, como vidrio roto, y un peso que sorprende al levantarla, entonces se ha cruzado el umbral de lo común hacia lo digno de análisis. Esta combinación, por ejemplo, es típica de ciertas variedades de jadeíta y granate, que pueden multiplicar por 10 el valor del diamante en quilates comparables. El ojo entrenado comienza con 3 filtros visuales rápidos: la calidad del brillo superficial, la uniformidad o zonación del color y la morfología del cristal, si es visible. Un brillo aceitoso, más que vítreo, puede sugerir jadeíta de buena calidad. Una piedra opaca pero intensamente verde puede indicar nefrita, especialmente si tiene una textura fibrosa o compacta sin grano visible. Y si aparecen formas octaédricas a medio formar en una matriz arcillosa, podría tratarse de cristales de espinela o incluso de corindón. El hábito cristalino es uno de los indicadores más ignorados. Mientras que muchos buscan colores vivos, los coleccionistas de alto nivel saben que una simetría externa rudimentaria puede apuntar a gemas sin alterar. Un corindón natural, base del rubí y del zafiro, rara vez se presenta como una gema a simple vista, más bien como una columna hexagonal azul grisácea con caras mates. Reconocer esa forma antes de descartarla es la diferencia entre tirar una fortuna o llevarla a análisis. Otro filtro rápido es la translucidez. Incluso en piedras opacas, una linterna potente puede revelar bordes translúcidos en secciones delgadas. Esto no garantiza valor, pero cuando se combina con un color saturado y una densidad elevada, vale la pena separar la muestra. Algunas de las jadeítas más valiosas del mundo, como las de Myanmar, apenas dejan pasar luz, pero poseen una densidad de color y textura que solo se aprecia de cerca. A estas alturas, el recolector cuidadoso ya tiene en mente no solo una piedra, sino un patrón, un conjunto de señales visuales y físicas que coinciden. Esta repetición es lo que justifica avanzar al siguiente nivel, el terreno. Porque no basta con lo que se ve, importa enormemente el contexto geológico en el que se encuentra. No es casualidad que ciertos valles olvidados, laderas erosionadas o cursos de agua estacionales alojen piedras cuyo valor supera el del diamante. La clave está en entender cómo la geología concentra minerales raros en lugares específicos. Muchos aficionados pierden tiempo en zonas visualmente ricas pero geológicamente estériles. En cambio, quienes conocen los tipos de terreno adecuados reducen drásticamente el número de falsos positivos y maximizan hallazgos con verdadero potencial de valor.
Uno de los terrenos más prometedores son las zonas de subducción, donde una placa tectónica se desliza bajo otra. Aquí se generan presiones y temperaturas extremas que permiten la formación de minerales inusuales como jadeíta, granate de alta calidad, e incluso algunos zafiros. En América Latina, sectores de Guatemala y ciertas franjas de México contienen estos ambientes geológicos activos o fosilizados. Lo mismo sucede en partes de Colombia y Perú. A nivel mundial, el norte de Myanmar, Birmania, Japón y partes de California comparten este tipo de estructura geodinámica. Otro terreno crítico son los cinturones serpentinizados. Estos son remanentes de antiguos fondos oceánicos que han sido arrastrados a la superficie y alterados por fluidos hidrotermales. En ellos es posible encontrar nefrita, crisoprasa, cromita, y en algunos casos, níquel y cobalto como indicadores accesorios. Si el terreno presenta una roca verde o negra jabonosa, serpentinita, y vetas de minerales blancos o verdosos, puede ser un entorno ideal para detectar jade en bruto. La región andina contiene varios segmentos serpentinizados poco explorados con este potencial. En áreas volcánicas, especialmente aquellas con actividad extinta o fósil, pueden encontrarse concentraciones de ópalo, granate, espinela y zircón. Las estructuras clave aquí son los antiguos conductos volcánicos y zonas de fumarolas silicatadas. La sílice se deposita lentamente en cavidades, generando ópalos de fuego o comunes, y en algunos casos, silicificaciones de reemplazo que parecen piedras opacas pero son altamente valoradas una vez trabajadas. El altiplano boliviano, ciertas zonas del norte chileno y la puna argentina son ejemplos de este tipo de contexto. Finalmente, los arrastres secundarios, como terrazas aluviales, meandros fósiles o canales secos, pueden concentrar piedras de alta densidad a través del tiempo. Allí, el agua ha hecho el trabajo de clasificación. Lo liviano fue arrastrado, lo pesado quedó atrapado en puntos específicos. Saber leer el flujo, los recodos, los desniveles y los sedimentos acumulados permite detectar los puntos donde buscar. Estas zonas son ideales para aplicar técnicas de cribado y concentración sin necesidad de excavar profundamente. Pero incluso en el terreno correcto, el ojo humano necesita ayuda para diferenciar lo valioso de lo banal. Y ahí es donde entran los minerales indicadores. Pequeños rastros que señalan que algo mucho más importante puede estar cerca. En contextos donde la piedra preciosa aún no es visible, los indicadores traza actúan como migas de pan en la ruta hacia un hallazgo real. Son minerales menores o accesorios que, por su resistencia química y asociación geológica, tienden a acompañar formaciones de alto valor. Ignorarlos es desperdiciar una ventaja clave que separa al recolector casual del buscador informado. Un ejemplo clásico es la ilmenita, un óxido de titanio ferroso que aparece como granos negros con brillo metálico débil. En zonas de origen ígneo o metamórfico, su presencia sugiere una matriz rica en elementos traza y un historial geotérmico propicio para la formación de zafiros, espinelas o incluso corindón gema. En un concentrado de batea, la ilmenita destaca por su peso específico alto, 4,7, y su respuesta leve al imán. Si aparece junto a granate o magnetita, el área merece mayor atención. La magnetita en sí es otro traza importante. Aunque común, cuando aparece en granos limpios y bien formados, puede señalar condiciones de presión y temperatura suficientes para cristalizar minerales de interés. Su alta respuesta magnética permite aislarla fácilmente con un imán fuerte, y su densidad elevada, 5,2, ayuda a distinguirla en tamices finos. Una alta proporción de magnetita en sedimento oscuro sugiere que otros minerales pesados, como zircón, espinela o incluso oro nativo, podrían estar presentes en concentraciones bajas pero significativas. La actinolita, con su color verde musgo y textura fibrosa, es un excelente indicador de entornos serpentinizados que pueden albergar nefrita. Aunque no tiene valor comercial directo, su aparición en fragmentos subangulosos o como parte de una matriz verde apunta a condiciones geológicas necesarias para la formación del jade. También puede confundirse con talco o serpentinita visualmente, por lo que un análisis rápido de dureza, actinolita 5,6, permite diferenciarla. En zonas de subducción o metamorfismo de alta presión, la presencia de piroxenos, como el diópsido, es reveladora. Estos cristales verdosos, a veces translúcidos, tienen un brillo más vítreo que aceitoso y una dureza de 5,565. El diópsido, en particular, es un componente esencial en algunos yacimientos de jadeíta. Cuando se encuentra junto con cromita o clinoanfíboles, la probabilidad de estar cerca de un cuerpo de jade real aumenta significativamente. Otros trazadores como espinela, zircón y granate también juegan un papel importante.
Aunque algunos pueden confundirse con gemas valiosas, su mera presencia ya indica un entorno geológico fértil. Sin embargo, también se prestan para engaños, lo cual será clave abordar más adelante. Así, el recolector atento no solo examina las piedras grandes, sino que observa los detalles microscópicos: brillo, color, densidad y comportamiento magnético en el sedimento. Una muestra que contenga varios indicadores traza justifica una búsqueda más intensiva. Pero para separar estos minerales con precisión, se necesita aplicar un primer tamizado sistemático. El cómo y el con que se hace ese proceso marcará el inicio real del cribado eficiente. En un cauce seco, la mayoría de los recolectores inspecciona solo lo visible: piedras grandes, llamativas, con algún destello superficial. Pero los minerales realmente valiosos rara vez aparecen así. Están concentrados en la fracción fina, justo por debajo del umbral del ojo inexperto. Aquí es donde el cribado fino y sistemático se convierte en la herramienta más poderosa del buscador serio. El proceso comienza con un tamiz de malla número 20, equivalente a una abertura de aproximadamente 0,85 milímetros. Esta medida permite eliminar grava gruesa y retener material más fino que, aunque menos vistoso, contiene con frecuencia minerales densos e indicadores clave. Una segunda pasada con tamiz número 40, 0,425 milímetros, refina aún más la muestra, permitiendo aislar minerales como zircón, granate, ilmenita o espinela, cuya granulometría suele caer en ese rango. El material cribado debe provenir de zonas de alta retención: pozas antiguas, fondos de recodo, detrás de grandes rocas o raíces sumergidas. Estos puntos concentran sedimentos pesados tras eventos de alta energía como crecidas o aludes. Una pala en el lugar adecuado rinde más que 10 en zonas planas. El sedimento extraído se deposita en bateas o canaletas y se lava con técnica controlada, rotando el recipiente y reduciendo el volumen por decantación. El agua revela jerarquías de peso. Primero flota la materia orgánica, luego los cuarzos y feldespatos, y por último emergen los heavies, aquellos minerales de alto peso específico que resisten el flujo. Si el fondo de la batea muestra granos oscuros, densos, con bordes angulosos y brillo metálico o resinoso, hay motivos para continuar. Es el momento de separar manualmente los fragmentos más prometedores para análisis posterior. Una lupa de 10x es suficiente para observar detalles clave en esta etapa. Se buscan fragmentos con formas bien definidas, colores intensos o texturas inusuales. Algunos cristales de espinela, por ejemplo, aparecen como octaedros negros brillantes, difíciles de romper incluso con presión. Zircón se distingue por su altísima densidad y brillo adamantino. Ilmenita y magnetita son casi negras, pero una pasa la prueba magnética y la otra no. Este cribado inicial, bien ejecutado, filtra el 90% del material inerte y deja solo lo que merece atención. Pero no garantiza aún que lo hallado tenga valor comercial. Aquí es donde muchas búsquedas se detienen prematuramente: confundir peso y color con valor real. El paso siguiente es someter lo recolectado a pruebas físicas simples, capaces de diferenciar imitaciones de verdaderas candidatas. Porque una piedra puede parecer jade, ópalo o incluso zafiro, hasta que se le aplica el test correcto y revela su verdadera identidad. La siguiente etapa no requiere laboratorio, pero sí precisión y una lectura experta de los resultados. En la mano, una piedra que sorprende por su peso relativo ya merece atención. Esa sensación de más denso de lo que parece es una de las pistas más valiosas y subestimadas en campo. Muchas de las gemas más costosas tienen una gravedad específica que supera con creces la de los minerales comunes. Pero esa diferencia no siempre es fácil de medir sin instrumentos. El peso en mano, cuando se entrena, se convierte en una herramienta poderosa. Por ejemplo, el cuarzo, que abunda en casi cualquier sedimento, tiene una gravedad específica de aproximadamente 2,65. Si al levantar un fragmento del mismo tamaño sientes que es notablemente más pesado, probablemente estés ante algo fuera de lo común. La jadeíta puede llegar a 3,3-3,5. La nefrita, a 2,9-3,1. Granate de mantoide puede alcanzar 3,8-4,3. Y la espinela cerca de 3,6. Esas décimas de diferencia son perceptibles con práctica. El error común es asumir que lo pesado debe ser metálico. Pero muchas gemas de alto valor tienen densidades altas sin brillar ni ser opacas. La jadeíta imperial, por ejemplo, puede presentarse como una masa verde grisácea, sin lustre especial. Solo al sentirla se revela su densidad anómala. Lo mismo con el ópalo negro de buena calidad, cuya hidratación interna engaña a la vista, pero su peso y temperatura al tacto delatan una estructura distinta a la sílice común. En campo,
Esta prueba se combina con otras. Si una piedra pesada también muestra bordes translúcidos bajo luz directa, color saturado y una textura compacta sin vetas fracturadas, sube de categoría automáticamente. En cambio, si es pesada pero opaca y granosa, podría ser serpentinita o basalto alterado, inerte comercialmente. Para avanzar, algunos utilizan una prueba casera de desplazamiento de agua, midiendo cuánta agua desborda al sumergir la muestra en un recipiente calibrado. Con una balanza digital y una jeringa graduada, se puede estimar la gravedad específica en campo con un error aceptable. Esto permite distinguir entre jadeíta, 3,3, espinela, 3,5, zircón, 4,6, y materiales falsos como vidrio plomado, 3,0, 4,0, pero sin otras propiedades consistentes. Otra señal física útil es la resistencia al rayado. Si una piedra sospechosamente pesada se raya fácilmente con un cuchillo, dureza menor a 5, se descarta de inmediato como candidata a gema. En cambio, si resiste el rayado con una punta de cuarzo, dureza 7, o papel de lija de carburo de silicio, 9, justifica pruebas más avanzadas. Pero incluso cuando todo parece indicar que se ha encontrado algo valioso, la realidad puede ser otra. Existen minerales que imitan peso, color y textura con asombrosa fidelidad, sin valer prácticamente nada. El siguiente paso es aprender a identificar y evitar esos falsos positivos. Pocas decepciones son tan comunes en el mundo de la prospección como el falso positivo. Piedras que cumplen con peso, color y textura, pero que bajo un test más riguroso se revelan como imitaciones geológicas sin valor. El error no es solo costoso, sino formativo. Cada falsa alarma entrena el ojo para reconocer lo que realmente importa. Y las más peligrosas son las que casi lo logran. El zircón, por ejemplo, es uno de los falsos positivos más frecuentes. Su densidad es altísima, 4,6, 4,7. Su brillo puede ser adamantino, y en ciertas formas brutas parece un diamante en estado primitivo. Pero su dureza, 6, 7, 5, y su fragilidad lo delatan. Bajo lupa, suele presentar doble refracción en sus bordes y una fractura desigual. Además, su respuesta a la luz ultravioleta es mínima, a diferencia del diamante que, en muchos casos, fluoresce en azul. La espinela, otro candidato común, puede presentar octaedros perfectos, un lustre vítreo e incluso colores intensos como rojo, azul o negro. Muchas veces es confundida con rubí o zafiro. Sin embargo, su dureza es ligeramente inferior, 8, y su índice de refracción más bajo. La prueba de la lupa es clave. Bajo aumento, la espinela muestra facetas más suaves, sin el doblado interno que caracteriza a la moisanita, otro simulante frecuente. Además, la espinela no conduce electricidad, a diferencia de algunos sintéticos modernos. El corindón sintético también se presenta con frecuencia como hallazgo engañoso. Aunque es químicamente idéntico al rubí y zafiro naturales, su valor es mucho menor por su origen industrial. Estos materiales a veces aparecen en vertederos de desechos industriales o incluso en cauces que drenan zonas urbanas o mineras. Suelen tener burbujas internas visibles bajo lupa, un brillo más uniforme y carente de zonación natural. Además, sus formas son más regulares, casi demasiado perfectas. Otro gran imitador es el vidrio de alto índice, a menudo confundido con granate o topacio. Su densidad puede variar, y si contiene plomo, como el cristal óptico, puede engañar en peso y brillo. Pero el vidrio tiende a mostrar burbujas internas, se raya fácilmente con cuarzo, y suele fracturarse de forma concoidea muy limpia. Bajo lupa, carece de inclusiones naturales, y su respuesta a la luz es plana. El granate en sí mismo puede ser una trampa. Aunque algunas variedades como el de mantoide o chaborita tienen gran valor, muchas otras, almandino, espesartina, son comunes y de escaso interés económico. Sin pruebas ópticas o contexto geológico adecuado, es fácil sobreestimar su importancia. Solo un análisis cuidadoso de color, inclusiones y entorno mineralógico permite diferenciar una pieza de colección de una piedra decorativa. Para evitar caer en estas trampas, se recomienda aplicar siempre una batería mínima de pruebas en campo. Dureza, peso específico estimado, magnetismo y examen con lupa. Cualquier piedra que falle uno de estos filtros básicos puede ser descartada o, al menos, no priorizada. Pero cuando una piedra pasa todos estos filtros y aún conserva propiedades inusuales, el siguiente paso ya no es especular. Es organizar una búsqueda sistemática y repetible en el terreno. Porque un hallazgo aislado puede ser suerte, pero una cuadrícula completa es ciencia aplicada. Una piedra encontrada al azar puede parecer prometedora,
Pero sin pruebas sistemáticas, no hay forma de distinguir entre una anécdota y una oportunidad real. Las pruebas de campo permiten aplicar filtros objetivos con herramientas simples. No reemplazan un laboratorio, pero aumentan radicalmente la tasa de aciertos en decisiones tempranas. Quien las domina ahorra tiempo, dinero y evita entusiasmos prematuros. La primera prueba es el magnetismo. Un imán de neodimio, pequeño pero potente, puede revelar la presencia de magnetita o ilmenita. Si el mineral responde con fuerza, probablemente es magnetita. Si la atracción es débil, podría ser ilmenita u otros óxidos densos. Aunque ninguno es valioso por sí mismo, su presencia sugiere entornos con posibilidad de cristales de espinela, granate o incluso corindón. La prueba de dureza viene a continuación. Utilizando una navaja, una punta de cuarzo o una lija de carburo de silicio, dureza 9, se evalúa la resistencia al rayado. Si una piedra sospechosa se raya fácilmente con una lija de cuarzo, 7, se descarta como posible jadeíta, espinela o corindón. Si resiste incluso al carburo, podría tratarse de moisanita o diamante. Pero aquí se requiere precaución. Muchos vidrios tratados o imitaciones modernas pueden contener inclusiones duras engañosas. Luego se aplica la prueba de translucidez. Con una linterna LED potente, se examinan los bordes del fragmento bajo sombra. Piedras como la jadeíta de buena calidad presentan translucidez lechosa en zonas delgadas. El ópalo puede mostrar dispersión de color, play of color, al mover la fuente de luz. Si el material es totalmente opaco, se evalúa si eso concuerda con lo que se espera del mineral en cuestión. Algunos granates de alta densidad, por ejemplo, son opacos pero aún valiosos si el color es saturado y el corte viable. El examen con lupa, 10x o mayor, revela microinclusiones, fonación de color y fracturas internas. Estos elementos son más valiosos que el color externo. Por ejemplo, una espinela negra puede parecer simple, pero si muestra octaedros naturales, sin burbujas, con fractura irregular y textura homogénea, es candidata fuerte. En cambio, una piedra vítrea con burbujas circulares internas es casi siempre sintética o vidrio. Una herramienta poco usada pero reveladora es la luz ultravioleta UV de onda larga. Aunque no es definitiva, algunas gemas tienen fluorescencia característica. La jadeíta puede emitir un leve verde, mientras que ciertas espinelas rojas brillan en rosado. No es una prueba de autenticidad, pero sí una señal de composición interesante. Cualquier muestra que muestre fluorescencia inusual merece ser conservada y analizada en laboratorio. Por último, se evalúa la densidad por desplazamiento de agua si es viable. Con una jeringa y una balanza portátil, se puede calcular la gravedad específica, peso en seco dividido por la diferencia de volumen tras inmersión. Si una piedra supera 3,3 y tiene translucidez o fractura concoidea, ya merece ser clasificada como gema candidata. Estas pruebas no son el final, sino el inicio de la decisión estratégica. ¿Vale la pena mapear el área y repetir el muestreo? Porque el próximo paso ya no es sobre la piedra en sí, sino sobre su contexto repetible. El objetivo es descartar que el hallazgo haya sido un golpe de suerte aislado. Y esa certeza solo llega cuando se aplica un proceso replicable en terreno. Todo apunta a que se ha encontrado algo excepcional. La piedra pasa las pruebas de campo: peso elevado, dureza notable, translucidez parcial, y una textura que parece confirmar su origen metamórfico. Incluso la lupa revela zonación interna y ausencia de burbujas. Es, sin duda, candidata. Pero cuando se somete a una verificación más rigurosa, todo se desmorona. No es jadeíta. No es ópalo de fuego. Es algo fabricado. Este tipo de giro ocurre con frecuencia creciente debido al perfeccionamiento de los simulantes sintéticos y al vertido accidental, o deliberado, de material artificial en ambientes naturales. Algunos residuos de industria óptica, balística o de cerámica técnica contienen materiales que, tras procesos de intemperismo y transporte fluvial, terminan con aspecto de piedra semipreciosa. Es el caso de ciertos vidrios de borosilicato tratados, cuya composición y peso pueden imitar nefrita o circón. Incluso presentan fluorescencia leve bajo luz UV y resistencia al rayado moderada.